La traducción escrita es la actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, llamado texto origen o texto de salida, para producir un texto con un significado equivalente en otro idioma, llamado texto traducido o texto meta. El resultado de esta actividad, el texto traducido, se denomina traducción. La traducción surgió solo tras la aparición de la literatura escrita. Hoy en día existen traductores en línea que nos ayudan a traducir textos de forma rápida. Sin embargo, esto no es lo mejor, porque las traducciones realizadas por este método contienen muchos errores de traducción. Muchas cosas se traducen de forma literal y pierden su correcto significado. No es de extrañar que el origen de la traducción, en el descubrimiento de la conocida piedra de Rosetta, esta piedra contenía información escrita sobre el decreto que alcanzaba la figura del faraón Ptolomeo V, en el primer aniversario de su reinado. En el año 1900 a.C., lo curioso es que esta piedra era nomás 1 metro de altura y de 800 kilogramos de peso. Estaba redactado el decreto en cuestión en 3 idiomas diferentes: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y el griego. Como no se podía hacer de otra forma, la piedra Rosetta se consideró a partir de entonces el primer rastro de la traducción prominente dicha, y permitió sus estudios descifrar por el fin del significado de la expresión jeroglífica, que había sido un misterio absoluto hasta su aparición. La traducción escrita tiene varias subcategorías. Tiene la traducción periodística, que consiste en la traducción de textos informativos, como pueden ser los artículos periodísticos, noticias y notas documentales. Tiene la traducción literaria, que son textos literarios, sean de prosa o poesía o etc. Traducción científico-técnica, que la traducción científica se dedica a los textos de divulgación científica en las diferentes materias técnicas, como pueden ser la ingeniería, química, historia o informática. La traducción judicial o jurídica, que son para los textos legales, periciales de títulos, documentos o certificados. La traducción de sitios web o traducciones multilingües, realizadas por traducciones de sitios web o traducciones de páginas de internet multilingües. Las traducciones médicas, que son para traducciones farmacéuticas, traducciones para asistencias sanitarias generales, traducciones de aparatos médicos y quirúrgicos. La traducción política, que son para discursos, presentaciones y documentos políticos. Traducciones certificadas, revisadas y certificadas por peritos traductores. Transcripciones, que son transcripciones de audios, videos, películas, ponencias de eventos y similares. Y subtítulos, que son videos, películas, producciones, cortos y largometrajes. Y la última, que es traducción de edición, formato de diseño gráfico y traducción editorial. Traducción a la vista. La traducción a la vista consiste en la lectura en voz alta, en una lengua de llegada, de un texto escrito en una lengua de partida. Se trata, por tanto, de una traducción oral de un texto escrito, modalidad híbrida, que une elementos de la traducción escrita y de la traducción oral. La traducción a la vista puede ayudarnos a entrar en la dinámica de interpretación simultánea, dado que en ambos casos se trata de una interpretación en la que se requiere una división de la atención. En una interpretación simultánea hay que aprender a escuchar y hablar a la vez. En traducción a la vista se trata de leer y hablar al mismo tiempo. La traducción a la vista, por tanto, nos permite gestionar mejor el objetivo, el tiempo, dado que el intérprete no tiene a un orador que le marque los tiempos, sino que es el propio intérprete quien marca su propio ritmo. Para traducir o interpretar se necesita conocer como mínimo 2 lenguas, tener un gran dominio de la lengua materna y una gran habilidad para llegar a expresar los significados en otra. Las 2 operaciones pueden realizarse en el plano profesional y en el no profesional. El trabajo traduce un texto que tiene una estructura retórica determinada
en un orden de ideas debe ser producido fielmente, de la mejor manera posible que la otra lengua se pueda permitir. El intérprete, sobre todo en la interpretación consecutiva, puede reorganizar las ideas del discurso de modo que haga más comprensible el mensaje, de forma inmediata, a sus destinatarios. La traducción a la vista es una técnica interpretativa muy frecuente en los congresos científicos y técnicos, donde realmente se practica la interpretación simultánea, en los que en algún conferenciante le presenta al intérprete bien un texto escrito que trata de un aspecto de su ponencia que quiere hacer más extenso, bien un artículo o bien cierta documentación complementaria relacionada con el tema. La interpretación simultánea. ¿Qué es? La interpretación simultánea es el proceso de traslación durante el cual un intérprete reproduce en otro idioma el discurso de una persona en un intervalo de manera simultánea con un retardo no máximo de 3 o 4 segundos. Este se realiza al momento en que se escucha el discurso original. El origen de esta técnica. El origen de esta técnica es un poco difícil de ubicar, ya que unos dicen que se utilizó por primera vez en los juicios de Nuremberg, procesos jurisdiccionales que se sancionaron los crímenes y abusos del régimen totalitario de Adolf Hitler en 1945. También se dice que el primer uso nace en el siglo XX y que fue practicado por primera vez tras la Primera Guerra Mundial durante la firma del Tratado de Versalles. Las principales características de esta interpretación simultánea empiezan con la inmediatez en la que se realiza el trabajo. El mensaje debe ser traducido oralmente al público casi inmediatamente y lo que dura el discurso del orador. Normalmente los intérpretes trabajan en cabinas con un sistema de sonido que permite escuchar lo que sucede y al mismo tiempo hacer que el público escuche la interpretación hecha. La ideal manera de emplear una interpretación simultánea es tener una pareja de intérpretes que se turnen cada 20 minutos para que se permita a los intérpretes reorganizar sus ideas y dar un discurso más fluido, ya que no se pueden exceder de los 3 segundos después de que el orador principal termine la oración. También esto tiene que durar aproximadamente 40 minutos. No se pueden exceder de un tiempo los traductores o los intérpretes, ya que se vuelve tedioso para ellos. Interpretación consecutiva. La interpretación consecutiva consiste en reproducir oralmente un discurso o parte del mismo, utilizando una técnica especial que se denomina toma de notas, cuyo iniciador fue Jean-François Rosan. El intérprete escucha el discurso o un fragmento del mismo y, cuando el ponente deja de hablar, lo traduce a la lengua de destino. De esta manera se traduce el sentido, de una forma rigurosa y precisa. La interpretación consecutiva tiene su origen a partir de la Primera Guerra Mundial. Para esta modalidad no se utiliza equipo técnico. Los intérpretes solo utilizan algo en donde escribir, una pluma y su memoria de corto plazo. No hay apoyo de compañeros en esta modalidad, como lo hay en la simultánea, que se realiza en cabina. El intérprete sintetiza el mensaje que será traducido mediante abreviaturas y símbolos precisos. Este tipo de técnica se puede utilizar en conferencias, entrevistas, reuniones bilaterales, juicios, ruedas de prensa. Además, se consideran ciertos criterios que debe reunir el intérprete, los cuales son buena dicción, voz clara, buena presencia, empatía, memoria a corto plazo, concentración y capacidad de síntesis, autoestima y confianza, y sobre todo un extenso conocimiento en ambos idiomas. Aventura. I'd love to do a song with them. Yes, I Quiero am. hacer una canción con Aventura. I am doing a Spanish record because I think it's
I think it would be really important for my family, but it'd also be really wonderful to kind of connect with my fans on that level. I think music is the universal language, and being able to connect with them would be really nice. Tal vez estoy haciendo un disco en español que pienso que es importante, especialmente es importante por la descendencia familiar que tengo. Pero también es una conexión con mis fans que me siguen y pienso que la música en un nivel es como si fuera entablar un idioma que es universal. Y sería la excusa perfecta para volver a Latinoamérica y hacer una gira más grande, ¿no? Heck yeah! Por supuesto, sí. Interpretación susurrada. Es una técnica que consiste en susurrar al oído del cliente. El intérprete debe situarse detrás o al lado del mismo, traduciendo en voz baja cerca del oído. Se puede susurrar a una persona o a un grupo muy reducido de asistentes situados a proximidad. Esta modalidad es habitual usarla en eventos de corta duración y en reuniones bilaterales o de negocios. Es una variación de la interpretación simultánea. La diferencia radica en que no se requieren de medios técnicos, de equipo multimedia. Una de las ventajas de esta modalidad, como ya lo había mencionado, es que no requiere de equipo técnico adicional. Resulta un servicio mucho más económico que las otras modalidades, además que favorece la discreción porque es susurrada y ahorra tiempo, ya que no necesita instalarse ningún equipo multimedia. Las limitaciones con las que cuenta esta técnica es el ruido ambiental, las posiciones físicas incómodas, nada ergonómicas, además que tienes como un máximo de 3 clientes a los que les puedes susurrar. La pronunciación y la dicción se pueden ver comprometidas. La voz del intérprete puede molestar a las personas que no necesitan una traducción y que están cerca. El desgaste rápido por parte del intérprete es otro de los problemas. Por eso se recomienda que tengan un intervalo entre 15 a 20 minutos para que cambien a otro intérprete. Questo metodo è chiamato chuchotage, è studiato per piccoli gruppi di persone. L'interprete deve tradurre in simultanea a bassa voce. Sentiamo. Le discussioni delle persone hanno espresso il desiderio di porre domande a uomini politici su questi argomenti. Il Canada gioca un ruolo principale in questi negoziati, in quanto nazione la nostra ambizione è quella di essere consapevoli. Interpretación de enlace. Es la modalidad de interpretación que facilita la comunicación entre dos interlocutores o dos grupos pequeños. Características. Punto número 1. Esta modalidad se utiliza para facilitar la comunicación entre dos interlocutores o dos grupos pequeños de personas que hablan idiomas diferentes. Punto número 2. El intérprete traduce en ambas direcciones para conseguir que la reunión sea fluida. Punto número 3. El intérprete no escucha y habla al mismo tiempo, sino que espera a que el participante acabe su intervención para traducir lo que haya dicho. Punto número 4. Se suele usar en reuniones sociales, entrevistas, visitas comerciales, visitas a ferias, negocios, entre otros. De hecho, esta modalidad también se le conoce como interpretación bilateral, liaison interpreting e interpretación de acompañamiento. Ventajas y desventajas. Ventaja. No es necesario la instalación de cabinas ni de ningún equipamiento especial para la interpretación, ya que el intérprete se situará cerca de ambas partes para poder realizar de forma adecuada su trabajo. Desventaja.
La comunicación es más entrecortada y más lenta que con la simultánea. Doblaje. Se le denomina doblaje al procedimiento que lleva a cabo para reemplazar la voz de un actor de televisión o de cine por una diferente, ya sea en su mismo idioma o en otro diferente. Objetivo. El objetivo es reemplazar los diálogos registrados por los actores en su lengua original por otro diálogo que resulte semejante o igual, generalmente en un idioma distinto. Historia. El primero en emplear esta técnica fue Walt Disney. Fue en el año 1938 y se estrenó en el primer largometraje de la historia del doblado en español. Características del doblaje. Punto número 1. Se puede producir durante la grabación de una línea de diálogo. Punto número 2. Son habladas por actores que tienen la capacidad de traducirlas en otro idioma. Punto número 3. Mejora la calidad del audio. Punto número 4. La música también puede llegar a ser doblada luego de que la edición de la obra haya sido terminada. Punto número 5. El primer medio de difusión que utilizó la técnica del doblaje fue la industria de la cinematografía.